trato de ir armando también en algunas columnas de acá lo menciono, porque bueno, el libro en sí tiene columnas de varios tópicos, desde, como mencionaba Nael, desde los riesgos de la hormonización hasta, por ejemplo, el tema de las mujeres trans en el deporte. Claro, aquí hay como algunos riesgos asociados con respecto a la testosterona, que son bastante, digamos, los más suavecitos hablan de mareo, sudoración y jaqueca. Van desde riesgo para hacer diabetes, aumento de colesterol, aumento de la presión arterial, posible infertilidad, como a nosotros nos aumenta el número de glóbulos rojos, se nos densifica la sangre. Entonces, claro, la mujer biológica tiene el corazón más pequeño que el del hombre, digamos. Entonces, nosotros tenemos que trabajarlo más. ¿No? Es lo que decíamos. ¿De dónde era la chica de Venezuela? Espero que no haya nadie de Venezuela porque me dijeron que no tenía que decir esta expresión. Se nos acelera la cuchara. La cuchara significa otra cosa. Algo que tiene que ver Algo con el que más. Pero nos tiende a pasar eso, tenemos un problema de, se puede generar problemas de circulación, aumentar el riesgo de ataques cardíacos, derrames cerebrales, trombosis, etc. Sobre todo también con el tema de los bloqueadores plurales, que también quería mostrarles esta lámina, que es del manual MSD, no sé si alguien me puede ayudar, que el manual de ¿El DSM? ¿El DSM? que no sé si es el DSM, no, sino que es uno que se llama Manual de Merck. Que es un manual que habla de un poco las enfermedades y su tratamiento farmacológico. Entonces ahí yo encontré el tratamiento del trastorno de las personas. Entonces lo interesante de esto es que lo que está subrayado ahí que dice que el medicamento en sí es la agonista de la hormona liberadora de la gonadotropina, la que es nombrada la GnRH. En palabras simples, el medicamento estrella es Lupron, que es el medicamento que más se usa en Estados Unidos y lo usan efectivamente para tratar a estas personas, para bajarles la libido, digamos lo que dicen, pero finalmente sabemos que igual es una forma de castigarlos para castrarlos químicamente. A largo plazo eso es lo que produce. Incluso hay personas que defienden a este tipo de gente que dice que dejen de usar ese tipo de castigo. Va para allá. Claro. Para allá, para normalizar, naturalizar efectivamente la parafilia de lo que es la pedofilia. Claro, pero el tema es que, claro, hay gente que busca tratar de eliminar este tipo de castigo por temas de derechos humanos, dignidad y todo eso. Claro, un violador tiene derecho a que no se le castre químicamente, pero un menor tiene derecho a que se le castre. A que se le castre químicamente. Claro, y ese es el punto. Acá en Chile el que ocupan se llama decapeptil. Es el que se Decapeptil. Que al mismo tiempo, como les decía, o sea, con este tipo de violadores, claro, ahí sí los llaman como son castradores químicos. Con los niños les llaman bloqueadores puberales. Entonces, es un poco eso, o sea, y la misma FDA ya ha dicho que hay involucrados casos de muerte. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 26.000 casos de riesgo, ¿cierto?, con este tipo de medicamentos, de los cuales han habido al menos 6.370 muertes de niños trans. Un poco lo que nos decía Ana, que no está aprobado el uso en niños. El único uso aprobado en pediatría es solamente en pubertad precoz. Ninguna otra. ¿Y esa cifra respecto a qué porcentaje del total que han sido hormonizados? Ahí no sé si voy a citar al presidente, no tengo No sé, pero lo preocupante es que aún así el tema, aunque sea una muerte, entonces es un poco eso, es tratar de denunciar el engaño que hace el colectivo, que nuevamente yo siempre hago la diferencia entre el colectivo político y la comunidad trans. Son dos cosas distintas. El colectivo responde a los activistas que hoy están todos apitutados en el gobierno, los segundos se quedaron a cargo de sus organizaciones, y otra cosa somos las personas, la comunidad, los que finalmente vivimos este tema y que seguimos cada uno rascando las alas por uno solo, por uno mismo, digamos, porque ellos finalmente están haciendo esto para poder llenarse los bolsillos más que ayudar a la sociedad. Las mujeres trans más antiguas, digamos, que son las que en ese momento sí había un público considerable, que no podían terminar de estudiar, por ende no optaban a carrera universitaria,
terminaron ejerciendo a lo mejor la prostitución en la calle, que va ligado con un tema de drogadicción, alcoholismo, es un ambiente marginal. Ellas siguen igual. Y ahí está Nico, que es quien prologó el libro, que comentaban a él. Era una persona que transicionó, era una mujer trans antiguamente, y como mujer trans fue una persona muy activista. Y ella, generó un programa que se llamaba Acción Calle, donde trabajaba efectivamente con este tipo de mujeres trans de la calle, real de la calle. Y él nos cuenta cómo poco a poco se iban muriendo cada una. Algunas claro, algunas evidentemente la mataban porque vivían en un ambiente marginal, digamos. Otras morían de sobredosis, todas con tema de ya ni siquiera marihuana, pasta base. Entonces, y esas personas siguen hoy en día tal cual. Y el colectivo, ayer fue el Día de la Visibilidad Trans, que es un día que lo creó un activista para los activistas, y lo más probable es que se juntaron con el gobierno a sobarse el lomo, comer galletitas, y la comunidad se... Mira, que estas mujeres siguen exactamente su misma situación, ¿ah? De Pero sí, por marginalidad. ejemplo, hay una organización que se llama Amanda Mujer, que tiene, se jactan de ser la organización más antigua, que trabaja con las chicas de la calle. ¿Cuál es el gran activismo que hacía Amanda Mujer hasta el año por lo menos 2018, que yo, de lo que yo sé, regalarles condones? Ese era el gran activismo que hacía Amanda Mujer. Y con eso justifican todas las platas que les llegan. O sea, ODD, por ejemplo, que es como el móvil de las personas trans, pasaron de recibir 200 lucas anuales a 106 millones de pesos en 2020, que fue la última digamos, transparencia financiera que publicaron. ¿No? Quizás 2023, quizás cuánto estarán recibiendo ahora. Claro, La mitad viene de Open Society. Y de hecho empezaron a recibir ese dinero a partir del año 2016 o 2017, que fue cuando empezaron a impulsar la ley trans. 2016. Recibieron de Open Society el 2016 y 2017 para el impulso de leyes de los derechos de las personas trans, o sea, la ley trans, que se promulgó en 2018. Entonces, Open Society metió mucha plata, ha metido mucha plata aquí en Chile al activismo trans para hacer leyes, para modificar los temas de médicos. ¿Por qué? Porque su filial Planned Parenthood desde 2019 se está dedicando a las operaciones de reasignación de sexo, operaciones genitales o mutilación genital, como cada quien le llama. Es como cuando repartían, se encargaban de ¿cómo se llama? Las anticonceptivos y los profilácticos que salían defectuosos después que embarazaban a las mujeres y ellos mismos le hacían el aborto. Exacto. Negocio redondo. Sí, pues acá con los menores trans es también un negocio redondo, porque transicionen, como usaste los bloqueadores hormonales, los castrantes químicamente no tienen la capacidad biológica de producir hormonas, entonces sí o sí van a necesitar hormonas. De hecho, hay un informe financiero que no lo agregué en la presentación, pero hablaba de que el mercado del cambio de sexo, como lo llaman las personas que invierten en biotecnología y todo este tema, hablaba que en 2016 el mercado estaba valiendo, si no me equivoco, 350 millones de dólares. En el mercado, tasado. O sea, estos son, digamos, ¿cómo se llama? Informes que comprarlo vale $5.000. O sea, no es una cuestión. Ni siquiera comprarlo, leerlo. Claro. Leer el informe te cuesta $5.000. O sea, estamos hablando de gente que invierte un monto considerable de dinero. Claro, entonces te habla de un mercado de 350 millones de dólares y que está proyectado para el año 2030 subir a 1.900 millones de dólares. Entonces, es un disparo. Entonces, eso como es caro comprarlo, poca gente lo sabe. Y ahí cuando uno dice, bueno, esta cuestión es